Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de los rediseños de Apple, de todo lo que lanzaron, lo que anunciaron. Vamos a hablar de si cumplieron o no nuestras expectativas, las de ustedes, las del mundo. Vamos a hablar de cristales líquidos y todas estas cosas que hay que mencionar. Vamos a tener una nota que se llama "No mintió la inteligencia artificial, mintió el humano en ella". Muy interesante lo que está pasando ahí, bueno, con un caso de gente que creía que estaba hablando con una inteligencia artificial y no, resultó que había 700 humanos ahí atrás. Bueno, el mundo al revés. Vamos a hablar de furgonetas con conductor robótico y cómo nada las detiene. Vamos a platicar de cómo esto muy pronto puede ser una realidad. Y hablaremos de inteligencia artificial con visión social, que además está pasando en nuestro país. Una nota muy innovadora que además nos inspira muchísimo. Y además, bueno, pues fuimos a Electronics Home México. Esto se está llevando a cabo del 17 al 19 de junio, de 11 a 19 horas en el Centro Banamex en la Ciudad de México. Ahí convergen las mentes y marcas que están rediseñando sectores como la electrónica, la automatización, la energía inteligente, ciudades conectadas y manufactura avanzada. Así que durante esos 3 días se estará cuestionando lo establecido, se puede inspirar y descubrir lo que está cambiando y quiénes lo están provocando. Así que no se lo pierdan. Y bueno, pues de todo eso y mucho más hablaremos aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Lo prometido es deuda. Ya estamos en el Electronics Home México y venimos entrando, acabamos de cruzar el umbral literalmente y apenas estamos dando nuestras primeras vueltas, pero les puedo decir que estamos en un evento muy interesante, donde bueno, pues vamos a estar recorriendo aquí una gran cantidad de stands de todo tipo de gente, de todo tipo de marcas. Por aquí estamos viendo algunas marcas mucho más reconocidas. Por ahí, aquí a la entrada nos recibe un gran stand de RCA, por ejemplo, una marca de mucho renombre y prestigio. Desde la época de los discos de vinil, la RCA Victor, los que tengan ya algunos años sabrán de qué estoy hablando, hasta marcas de absoluta vanguardia que nos interesan mucho conocer, explorar. Entonces, ahorita, en pocos minutitos que hemos estado por acá, hemos tenido chance de revisar marcas de televisores, marcas de electrodomésticos y desde luego muchas marcas de tecnología enfocadas a las cosas como más sexys, que es en lo que nos vamos a estar enfocando. Así que bueno, pues ya estamos aquí, vamos a estar haciendo esta cobertura. Todavía hay mucho tiempo para que se vengan para acá. Estamos en el centro Banamex, lo que antes era el City Banamex. Vamos a estar aquí durante 3 días, así que bueno, pues mucho que ver. En unos minutos más vamos a ir a la apertura del evento y vamos a conocer también el primer panel, que promete ser muy interesante. Les vamos a dar una repasada de toda la agenda. Así que bueno, pues muchas gracias a la gente de Electronics Home México. Aquí está Tecnófagos, devoradores de tecnología, reportando desde el City Banamex. Muy bien, pues procedo a dar presentación formal y puntual a mi compañero y querido amigo, un experto en tecnología desde hace muchos años, que tiene además en su alma esta bondad, estas ganas de compartir, este espíritu que lo hace decir: no solamente le entiendo, sino que quiero que los demás le entiendan y se los explico. Así que por eso es un privilegio compartir este espacio con Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento como siempre con estas calurosas palabras tuyas de bienvenida. No podría estar mejor en esta tarde lluviosa con esta recepción. Y decías algo bien importante, digo, lo hago con mucho gusto, pero aparte tiene un propósito. Cuando la gente le explica a alguien algo, dicen por ahí los que saben, que eso te refuerza mucho el conocimiento, ¿no? Hace que tal vez en tu cerebro las cosas
se estructuren de una mejor manera y acabas entendiéndolo mejor cuando tú lo tratas de explicar, ¿no? Entonces ahí puede tener un beneficio esto que hacemos tú y yo con muchísimo gusto para todos nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y hablando precisamente de ese tema, por ahí alguien en el grupo de Telegram nos pusieron ahí varios mensajes con referencia a esta falla o interrupción que hubo en algunos de los servicios de la empresa Google la semana pasada. Sí. Porque rápidamente empezó a correr un rumor de que era un hackeo masivo y seguramente no era una noticia fidedigna, que un grupo estaba ahí adjudicándose que había tirado varios servicios de varias compañías, lo cual al final parece que no fue así, ¿no? La empresa Google emitió un comunicado diciendo que se había tratado de una actualización de una de sus plataformas donde controla las cuotas que tienen los diferentes productos. No entraron en muchos detalles técnicos, pero digamos que a alto nivel lo que explicaron es que faltaban unas validaciones en una actualización que hicieron y al no haber datos, el programa simplemente dejaba de operar y eso ocasionó que se vieran interrumpidos ahí los servicios por varios minutos o incluso horas dentro de toda la gama de la nube de Google y también la parte está de Workspace, donde hay muchísimas utilerías, ¿no? Entonces ahí quedó, me parece que resuelto el misterio de si había habido un hackeo. Pues bueno, afortunadamente en esta ocasión no se trata de ningún incidente de ciberseguridad. Lo cual es bastante bueno, ¿no? O sea, qué bueno que no estemos lamentando hackeos a esos niveles, ¿no? Eso es bien interesante. Bueno, mencionaste a la gente que amablemente escucha este podcast y pues muchos de ellos también nos hacen favor de seguir la conversación en nuestro grupo de Telegram, al cual les invitamos calurosamente a que se unan. Solo tienen que descargar la aplicación de Telegram y pues ahí buscan Tecnófagos. Y ahí andamos. Bueno, también nos pueden mandar un correo electrónico si se sienten un poco más vintage. Eso es en tecnófagos@kio.tech. O, bueno, si están escuchándonos en Spotify, pues les pedimos humildemente que nos ranken, que activen las notificaciones y así no se pierdan ningún episodio. Bien, Bernie, pues vamos a platicar de las noticias que nos incumben esta semana, si no dispones de otra cosa. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Amigos de Tecnófagos, pues ya estamos aquí en el escenario en donde en unos minutos va a estar aquí nuestro querido amigo Oso Traba, que bueno, para que vean que entre chivos no hay cornadas, le estamos aquí celebrando con todo gusto. Ya lo vimos hace rato, ya tuvimos oportunidad de saludarlo, ya viene camino para acá y bueno, pues ese es uno más de los contenidos que pueden tener aquí en Electronics Home México. Nosotros vamos a tomar nuestros lugares porque como pueden ver, pues se va a llenar esto, así que vamos a ocupar nuestros lugares y a seguir disfrutando de los contenidos que tenemos en Electronics Home México. Vamos de vuelta a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Obviamente, una de las cosas que más acaparó los titulares fue el WWDC, este evento que eligió Apple para lanzar sus novedades, hacer pues, ¿cómo lo llamarías? Como su expo, no sé cómo decirlo, una especie de upfront. Pues es las conferencias de desarrolladores que usan las grandes compañías tecnológicas, donde por lo general presentan sus innovaciones o los planes que tienen para lanzar nuevos productos o servicios y lo hacen a un nivel un poco más técnico porque pues, es una audiencia de desarrolladores y se genera mucha expectativa porque luego de ahí vienen todos los anuncios de gamas de productos y servicios que lanzarán seguramente, ¿no? Sí, y bueno, a ver, vamos a platicar los hechos y ya ahorita emitimos un par de opiniones. Quizá lo más visible, lo más interesante que tuvimos aquí fue este tema de Liquid Glass, este nuevo material translúcido que pues refleja y refracta el entorno y además aparentemente, o bueno, así dicen que aporta profundidad visual en tiempo real. Este diseño lo están poniendo en todas las cosas que terminan en OS, o sea, el iOS, el iPad OS, el Mac, el sistema operativo de Mac, el del reloj, el
el WatchOS, el tvOS, o sea, todos sus sistemas operativos, controles flotantes y barras de navegación adaptativas. Entonces, bueno, muy interesante este cambio que es a nivel de ingeniería y pues una apuesta también estética de parte de Apple. Y hablando de iOS 26 combina el rediseño visual con funciones de inteligencia artificial integradas. Ahorita hablamos de la inteligencia artificial porque yo siento que ahí nos quedaron a deber muchísimo en la parte de la integración de Siri y los crecimientos que pueden tener en función de inteligencia artificial. Me parece que el mercado, el mundo, los usuarios esperábamos un poquito más o un muchito más en términos de AI, pero bueno, dije que íbamos a hablar primero de los hechos. Apple Intelligence permite traducir mensajes en tiempo real, sugerir eventos y crear contenido visual con Genmoji, este generador de emojis, o Image Playground. Luego está Apple Games, el nuevo centro para jugar en todo el ecosistema, una app que está dedicada ya al gaming. Esto tiene muchas funciones sociales, organización de catálogo, conexión con algo que pues, yo cuando lo estaba viendo la presentación decía, bueno, pues que no teníamos ya un Apple Arcade, y bueno, ya entendí que esto se conecta con Apple Arcade. Quizá de los más interesantes, de los que más se revolucionan, son el sistema operativo de los relojes del Apple Watch. El WatchOS 26 pues ahora es más personalizable, tiene inteligencia y comodidad con mejoras clave para nuevos gestos, o sea, puedes descartar notificaciones simplemente girando la muñeca. En cuanto al iPad, bueno, pues ahí hay un salto en productividad, mejoras que lo acercaron, me parece, mucho más a la experiencia del escritorio, y pues las ventanas ahora ya las puedes poner en cualquier parte de la pantalla, como lo harías en una Mac, en una computadora de escritorio. Y por último, el sistema de Vision Pro, nueva apuesta que no ha tenido la atracción que Apple quisiera, pero bueno, sigue evolucionando y tiene mejoras centradas en la navegación, el rendimiento y el uso compartido. ¿Qué viste de todo esto que presentó Apple, Bernie? ¿Compartes mi opinión del tema del AI y en general de todas las... ¿qué opinaste de todo lo que lanzaron ahora en este WWDC? Sí, pues mira, comparto un poco la opinión y tal vez la frustración dada la expectativa. Creo que eso es muy importante. Correcto. Y hay que acotarlo así, ¿no? Si estuvieras hablando de cualquier empresa de tecnología, pues claro que lo que enseñaron tiene su valor, tiene su grado de innovación y está padre. El hecho de que estén utilizando algoritmos de inteligencia artificial para que la foto que pongas en tu teléfono de back, si hay, por ejemplo, unas personas, ¿sí? Los números están detrás de las figuras del cuerpo humano para que no tapen por completo el reloj, o si hay un objeto como un árbol, una montaña, lo que sea el objeto central de la fotografía, pues lo trata de acomodar y pues se ve bien, ¿no? Es algo agradable a la vista. Todo este concepto del liquid glass, pues también está muy bien refinado con la tecnología propia de las resoluciones que existen hoy en día. Entonces, si habláramos de una compañía común y corriente y de innovación incremental, yo diría que estuvo muy bien el evento. Para mí el problema es que no estás hablando de cualquier compañía, estás hablando de Apple, ¿no? Y Apple tiene un buen tiempo de ser la empresa más valiosa del mundo, de ser la marca más valiosa del mundo, y pues se había caracterizado las últimas décadas por ser una empresa que marca la pauta con la innovación, ¿no? Pues digo, nada menos y nada más que el iPod, el iTunes, el iPhone, la misma iPad, etcétera, ¿no? Los AirPods, ¿no? También parecía algo muy sutil, muy pequeñito, pero tenía, yo creo que su grado de innovación, ¿no? Y luego, justo en esta época que todo mundo, te guste o no, está hablando de inteligencia artificial y hay todo un desarrollo acelerado en la industria donde no solamente están los modelos, sino cualquier cantidad de herramientas con las que a través de un texto en lenguaje natural, pues ahora no solamente puedes generar imágenes, sino que puedes armar un material audiovisual. Y si eres algo creativo y tienes tiempo, pues podrías armarte hasta un pequeño video de un par de minutos que puede estar bastante bien elaborado. Y es algo que antes era impensable, ¿no? O armar documentos o programar o, en fin,
no me quiero desvirtuar al tema de la inteligencia artificial, porque ya todo el mundo lo ve hasta en la sopa y sabe perfectamente todo el mundo en dónde estamos parados, ¿no? Y entonces creo que mucha gente tenía esa expectativa de Apple, ¿no? Apple, si recordarán, por ahí de 2023, cuando estaba todo este ruido, pues en sus anuncios, en sus keynotes, en sus presentaciones de producto e incluso en la conferencia de desarrolladores, si no me equivoco, en la 2023, el número de veces que mencionaban la palabra inteligencia artificial era muy poquito, ¿no? Como si no le quisieran dar importancia o no tuvieran nada, ¿no? Después, en 2024, pues fue cuando anunciaron la alianza esta con ChatGPT y se volcaron a integrarlo en muchos de sus productos, y ya por supuesto que mencionaron la palabra muchas veces durante sus keynotes y diversas presentaciones, ¿no? Pero ahora que hacen este anuncio, y aparte, yo lo vi todo el keynote que hacen para medios. Sí. Y digo, no quiero sonar como que soy demasiado crítico o duro, pero otra vez, siendo Apple, poniendo hasta adelante como anuncio que le va a cambiar los números de las versiones, la nomenclatura de cómo ha llamado sus sistemas operativos de manera consecutiva, 14, 15, 16, y que ahora los va a ajustar al año calendario en curso, cosa que sucede en la industria de la tecnología desde hace décadas. Se acordará alguien de un producto que se llamaba Windows 95, Windows 2000, te suena familiar, pues, y no solo Microsoft, un montón de tecnológicas usan esa nomenclatura, ¿no? Entonces, que lo saquen como algo innovador, pues creo que se quedaron muy, muy cortos, ¿no? Y luego leí algunas críticas. A mí en lo personal me parece bonito y refinado este concepto de Liquid Glass. Creo que está muy bien implementado. Está padre, sí, sin duda. Pero leí algunas críticas que también es cierto, ¿no? Que decían, oye, a ver, ya se les olvidó que en el año 2000, 2001, Apple sacó toda una línea de hardware que era transparente, ¿no? Y sí me acuerdo, porque yo trabajaba en Internet, que Apple se distinguía en el año 2003, 2004, porque sacaba estas formas tridimensionales que parecían caramelos. ¿Te acuerdas cuando empezaron? Claro, sí. Ahí en las páginas web y todas estas cuestiones, que era algo muy innovador, ¿no? Y leí por ahí que decían que si estuviera vivo Steve Jobs, seguramente estaría muy enojado porque pues este concepto de alguna manera se parece al del 2007, ¿no? Y bueno, sin entrar en otros detalles como que, por ejemplo, Android también desde 2014, 2015, pues ha sacado estos conceptos de diversos materiales que le llaman, que le ponen a la parte gráfica en el sistema operativo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, tengo la misma sensación que tú. Creo que el mercado esperaba algo más que integraran con inteligencia artificial, que le dieran continuidad por lo menos a lo que anunciaron el año pasado. Y yo me quedé con la sensación como que dieron un pasito para atrás, ¿no? Como que otra vez le restaron importancia a ello y se volcaron a la parte que saben hacer muy bien ellos con los conceptos gráficos y con la experiencia, que por supuesto es Apple y lo hace extraordinariamente bien, pero de repente, no sé, siento como que la compañía podría dar más, ¿no? Podría ya arriesgarse un poco más a incursionarse más de lleno en estos temas de inteligencia artificial. Tienen muchísimos productos con los cuales podrían sacar enormes ventajas y simplemente se quedaron cortos, ¿no? Ese sería mi comentario. Totalmente de acuerdo. Yo creo que bien lo dices, se quedaron cortos y vaya, se quedaron cortos en un momento en donde la gente ya no espera que te quedes corto y menos en temas de inteligencia artificial. Y además, sumando a lo que ya explicaste, recordemos que también estamos hablando de una compañía que intentó adueñarse del concepto mismo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, correcto. Entonces, Apple Intelligence. Ajá, exacto. O sea, en un tema de marketing quisieron decir, bueno, ya todo es Apple Intelligence, pues ¿dónde quedó el Apple Intelligence? En fin, vamos con lo que sigue y bueno, ya que cada quien saque sus propias conclusiones. Cuéntenos ahí en Telegram, ¿qué opinaron de los nuevos lanzamientos de Apple? Si estamos siendo muy duros con ellos, puede ser, como dice Bernie, pues a lo mejor simplemente tenemos muy altas expectativas de ellos.
Y bueno, pues lo que importa es lo que opinen ustedes. Díganos, mientras tanto nosotros vamos con lo que sigue, que es bien interesante, este gato por liebre que dieron aquí en una empresa de AI. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, Bernie, pero pues como sabes, mientras hablamos, estamos con cámaras y micrófonos muy metidos en el Electronics Home México, así que antes de seguir avanzando, ¿qué te parece si vamos a ver y a escuchar lo que está pasando en este momento ahí en el Centro Banamex, en el Electronics Home México, porque tenemos mucho contenido que ver y discutir de ahí? Quiero presumirles que me encontré aquí a una querida, conocida, una persona, una celebridad en el mundo de la tecnología, Nayura Rojas. Nayura, qué gusto verte por acá. Qué gusto encontrarte. Muchísimo gusto, de verdad. Cuéntame un poquito, o sea, te fuimos a robar de un panel en el que estabas. Claro. Cuéntame un poquito de ese panel y tu presencia en el Electronics Home México, cómo se dio y pues un poco de los temas en los que estabas abordando. La verdad es que, mira, estuve en un panel maravilloso donde hablamos de cómo la tecnología ha cambiado los hábitos de consumo de los consumidores, ¿no? Sí. Los hábitos de consumo. Entonces, aquí tomamos en base cómo al día de hoy la tecnología es toda una herramienta para facilitarnos la vida, ¿no? Sí. Hoy tenemos a un Alexa, a un Google Home, que ha cambiado nuestra rutina del día a día, ¿no? Hablamos con ellos, les pedimos cosas, les pedimos música, prende y apaga la luz. Entonces, toda nuestra rutina ha cambiado. Sí. Y lo hemos incorporado y hay familias que hasta parece que es parte de la familia, ¿no? Sí. Cuando llegan al hogar, la saludan y le piden cosas. Por otro lado, también la hiperpersonalización. Sí. Hiperpersonalización, y creo que aquí lo más importante es cómo se relaciona con electrodomésticos o con tablets o con la tele. Sí. Y los que han explotado esto al grado máximo son todos los OTTs, Sí, ¿no? claro. Un Netflix, un Spotify que te dan la selección que quieres, adivinan casi qué canción quieres oír Exacto. ahorita. Entonces, esa hiperpersonalización basado en los gustos, en los horarios, en los hábitos, también es un tren súper importante. Y finalmente también discutimos sobre algo que se está empezando a dar, sobre todo en las generaciones, ¿no? Generación Z y más jóvenes, que es la importancia de que no nada más tengas un producto inteligente, esto ya lo dan por default, Claro. sino que sea sostenible y que ayude o a cuidar la salud o al medio ambiente. Sí. Este es un factor que está empezando a cambiar, ¿no? La gente o los jóvenes empiezan a cuestionar de la huella de carbón, cómo se distribuye. Entonces, cómo todo esto está moldeando y está cambiando la forma como las personas deciden qué comer. Me encanta lo que dices. A ver, mencionaste de pasadita a las OTTs. Todo el mundo está generando contenido y ahora con el tema de AI, pues esto se ha potencializado, y bien hablas del tema de la hiperpersonalización. Yo tuve oportunidad de ir a una expo hace poquito de medios, una expo muy grande aquí en México, y me llamó mucho la atención que los medios más grandes que había era Walmart y Oxxo, que ahora ya se ven a sí mismos como medios, como canales, ¿no? ¿Crees que eso es una tendencia? O sea, ahora ya deberíamos empezar a pensar que todas nuestras empresas, todos deben de pensar en sí mismas como un medio de comunicación. Creo que de cierta manera sí, porque es qué quieres que tu marca comunique. Sí. ¿Cómo quieres que tu marca sea posicionada en la mente del consumidor? ¿Sí? Entonces creo que ellos van por un buen camino, porque no nada más es hablar de lo que venden, sino cómo lo venden y quiénes son y qué te ofrecen a diferencia de, a lo mejor no nada más es precio, sino Sí. empiezan a crear en la mente del consumidor toda una serie de diferenciación, Sí. ¿no? Hago esto, soy esto, y entonces eso, a la hora que el usuario tiene que decidir si se va a A o a B, puede jugar un papel muy importante. Sí, sí. ¿Y qué rol juega entonces la tecnología? Porque como que tendemos a cargarle mucho el peso a la tecnología, y ahorita, como lo describes tú, que me encanta, pues más bien lo estás usando como un patín. Claro. En el que te trepas, ¿no? Claro, y creo que la tecnología es solamente una herramienta, pero no es per se el que va a cambiar las cosas. Si Sí. hablamos de tecnología, a lo mejor en un ámbito más social, Sí. la tecnología te puede ayudar a cerrar brechas y a equilibrar el acceso a oportunidades. Sí. ¿Sí? O sea, conectividad. Si no hay conectividad, no hay inteligencia artificial, no hay cadenas flexibles, ¿no? De logística, Sí. no existen hiperpersonalización, no existen muchas cosas. Sí. Pero si la tecnología no habilita otras cosas como el acceso a información, aprendizaje o finanzas, entonces se queda a la mitad. Tienes que tener toda una serie de parámetros, por llamarlo así. Yo enumero conectividad, ¿no?
digitalización de servicios básicos o sensibles, como son la salud, el aprendizaje y las finanzas, y finalmente para que esto permee y se pueda catapultar, ¿no?, un entorno digital con acceso a una población mayor. Oye, en el marco de un evento como este, el Electronics Home México, bueno, tú estuviste obviamente en un panel como platicábamos. ¿Qué temas deberíamos estar hablando en México? Me hiciste pensar en qué tópicos deberíamos estar trayendo justo este tipo de expos, o qué tipo de contenido vamos a encontrar aquí, un poco invitando a la gente que participe y que venga. Claro. Vengan a Electronics Home México, por cierto. Pero, ¿qué deberíamos de tener en la palestra que a lo mejor no estamos hablando lo suficiente en temas de electrónica? Fíjate, yo creo que un punto importante es que es la primera edición en México. Sí. Y esto te habla de la visión de que México puede convertirse en un hub muy importante. Sí. No nada más por los 3,000 kilómetros que tenemos con el vecino del norte, que es el mayor mercado a nivel mundial, sino también por los puertos que tenemos que pueden conectar hacia Europa o hacia Asia. Sí. Te vuelves un punto de referencia o punto de entrada hacia Latinoamérica. Sí. Y si hablemos de Latinoamérica, creo que Latinoamérica a final del 2024 representó como un 4.5% de e-commerce a nivel global. Sí. Pero tiene el crecimiento más fuerte, alrededor de un 15 o 16, sí, por lo que se ve que puede tener un crecimiento muy fuerte. Sí. Entonces yo creo que este tipo de eventos lo que empiezan a hacer es el potencializar a México como un hub y puerta de entrada hacia toda Latinoamérica. Qué importante. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que esto suceda en términos de regulación? Hace rato, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de fintech. O sea, entonces, ¿qué tiene que pasar para que todo... Creo que, fíjate, la parte más importante, y lo acabas de mencionar, son regulaciones ágiles, sí, ¿no? Y el continuar con las inversiones en infraestructura, es sí, key, y también habilitar a la población en toda América, ¿no?, en toda Latinoamérica, sobre pagos. Sí. Por más que tengas los productos, el e-com, si no tengas diversidad en la forma de pago, sí, entonces lo achicas. Sí, así es, y eso es lo que no queremos. Al contrario, queremos un México fuerte, grandote, que esté ahí a la altura de los cocolazos. Oye, pues siempre es un placer platicar contigo. Mil gracias. Muchísimas gracias, y pues seguimos aquí entonces encontrándonos a gente fascinante que habla de cosas que tenemos que hablar aquí en Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias, Nayara. Gracias a ti. Qué gusto verte. Igualmente. Bueno, pues ahí estuvo este contenido, y tendremos más a lo largo de este episodio de Tecnófagos. Pero bueno, pues retomemos, Bernie, entonces, en lo que nos habíamos quedado. A ver, la verdad es que tengo que decir, Bernie, que me dio un poco de risa este caso. Seguramente, pues, la gente inversionistas y estos que perdieron lana en ello, pues les dio muchísima menos risa. Pero es que, a ver, a todos nos ha pasado que hablamos creemos que estamos hablando con un humano y resulta que estamos hablando con un AI, ¿no? Sobre todo en la atención a clientes, este tipo de cosas pues, se ha vuelto cada vez más común. La prueba de Turing ha sido ampliamente superada, al menos en ese sentido. Pero, bueno, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando crees que estás usando un AI y no? Resulta que atrás había un equipo de humanos trabajando arduamente por tratar de cumplir tus expectativas y tus solicitudes. En este caso, 700 humanos programadores de la India tratando pues justo de programar lo que tú les pedías. Es una locura. A ver, es el caso de Builder.ai, una empresa que dio mucho de qué hablar, prometía revolucionar la creación de aplicaciones con inteligencia artificial, y en realidad resultó que, bueno, a alguien se le ocurrió levantar la ventana, levantar la cortina, que como en el caso del Mago de Oz, y atrás había 700 programadores de la India trabajando, insisto, pues me imagino que muy, muy, muy arduamente. Esta empresa llegó a estar valorada en más de $1,500 millones, Bernie. Y la estrella de la marca era Natasha, una inteligencia artificial que en teoría podía diseñar y codificar aplicaciones siguiendo solamente las peticiones de los usuarios. Entonces, para los codificadores, para los programadores, pues era muy cómodo simplemente decirle a Natasha: quiero que hagas un programa con estas características, y pues esto te entregaba código. Pero la cosa empezó a volverse extraña porque de repente resultaba que los códigos no funcionaban, o tenían glitches, o tenían typos, pues cosas que denotaban que probablemente había un humano ahí detrás. La empresa recaudó $445 millones, fue respaldada por gigantes tecnológicos como Microsoft, por fondos de inversión de Qatar,
matar. O sea, digo, no engañaron a sus friends, family and fools, como dicen ahí en las primeras rondas de inversión. Engañaron a los big boys. Aseguraban que su plataforma No Code era impulsada por inteligencia artificial y podía construir software basado en módulos como si fueran Legos, ¿no? O sea, tú decías, oye, a ver, ahora está esta pieza, ahora está esta pieza y luego la ibas ensamblando. La idea de programar basándose en bloques generados por IA, pues ahora ya es muy común, pero en 2018 eran bastante innovadora. Entonces, de pronto, Builder AI incumplió el pago de un préstamo de $50 millones que le había dado Viola Credit en el 2023 y el acreedor embargó 37 millones de las cuentas de la empresa y entonces pues ya Builder AI no tuvo la capacidad de pagarle a sus empleados y entonces ya no pudieron continuar con sus operaciones. Y el problema de Builder AI no era o sea, el problema era que sin estos programadores, vaya, el código no funcionaba, pues. La IA generaba aplicaciones plagadas de errores y con código ilegible. Entonces, pues qué cosa tan impresionante, insisto, sobre todo por el nivel tan alto que llegaron de el engaño. Y dígase además en favor de la verdad que en 2019 The Wall Street Journal ya había publicado que la startup ofrecía servicios de inteligencia artificial asistida por humanos, aunque más bien resultó que era al revés, eran humanos pues ahí medio asistidos por AI y luego pues al final más bien humanos haciéndose pasar por AIs. Pues un caso bastante chusco, la verdad, insisto. Sí, fíjate que recordé de inmediato el caso de Enron de 2001. Sí. A lo mejor no todo el mundo que nos escucha sabe de qué estoy hablando, pero era la época donde estaba el boom del Internet, que todas las empresas querían ser una .com y entonces había una carrera pues por levantar dinero. Y esta empresa hizo un fraude tan grande que de ahí surgió una ley que seguramente mucha gente la ha escuchado en sus empresas, que se llama Sarbanes-Oxley, de 2002, donde cambió la forma en que las empresas tienen que reportar al fisco su contabilidad y sobre todo si son empresas públicas, el cómo reportan sus estados financieros, porque pues siempre hay alguien con bastante ingenio, mucha creatividad mal orientada y por la ambición de ser los primeros de levantar dinero y de adelantarse a algo que tal vez todavía no estaba listo en ese momento, pues empezaron a inventar muchas cosas, ¿no? Entonces esta compañía Enron fue muy sonada. Claro. Tenía un montón de deudas ocultas, igual que lo que acabas de describir. Parecía que sus ingresos eran mucho más altos de los que en realidad eran. Y donde sí se la volaron es que montaron unas oficinas, contrataron a unos actores o unas personas que pues nada más estaban ahí de pantalla simulando que estaban trabajando, para que cuando visitaran los inversionistas creyeran que había un gran movimiento, ¿no? Entonces, me parece que es una gran lección, ¿no? Y las cosas pues no acabaron ahí, ¿no? Después está el famoso caso de Theranos, esta mujer Elizabeth Holmes, que tú y yo hemos reseñado, que justo te iba a hablar de ella. Sí, está presa, está tras las rejas. Actualmente está en la cárcel, está cumpliendo su condena, todavía le quedan varios años. Por ahí hubo una entrevista hace poco, la recuerdo, algún medio fue a visitarla a la cárcel y la entrevistaron ahí de si se arrepentía de lo que había hecho y un poco ahí de preguntas seguramente bastante incómodas, pero para quien no tenga muy presente Theranos, el fraude se trató de una tecnología que supuestamente con una gota de sangre podía detectar un sinnúmero de enfermedades y patrones en problemas de la salud de las personas. Levantó dinero, incluso ahí algunas empresas grandes también fueron inversionistas y después resultó que no tenían nada, ¿no? Era puro humo lo que estaba vendiendo y pues acabó en la cárcel. Y el último, más reciente, 2022, pues esta empresa de criptomonedas que se llama FTX, de un señor llamado Sam Bankman-Fried, que en este caso sí tenía un servicio real, uno de estas wallets con criptomonedas para transaccionar, pero aquí el driver fue distinto, ¿no? Llegó a levantar tanto dinero de la gente que estaba invirtiendo en estos activos digitales que la ambición lo llevó a usar los fondos en otras cuestiones que no eran las originales del negocio, lo cual es muy, muy penado en la industria financiera. Son uno de los grandes candados que ponen
los gobiernos y los bancos centrales. Tiene que haber transparencia de dónde están los fondos y qué se está haciendo con ellos. No puede unilateralmente el dueño de la empresa decidir qué hacer con el dinero porque no es su dinero. Lo tiene que transparentar y comunicar. Y pues aquí hizo un fraude bastante grande. Parece que afortunadamente devolvieron gran parte de los fondos a los clientes que habían perdido el dinero, pero este señor se ganó una condena igual bastante grande, que entiendo ya la está cumpliendo en la cárcel, ¿no? Entonces, moraleja de todas estas historias, si a ustedes les presentan un gran negocio, entre más grandioso y fascinante sea, uno tiene que ser muy cuidadoso y hacer muchas preguntas, y no solamente doble, triple chequear, sino 4, 5, 6 veces y preguntarle y pedir que te enseñen, porque pues sí, de repente puede haber fraudes, ¿no? Y no tiene nada que ver con hacer fraudes, pero quiero recomendarle a nuestros amigos, no sé si tú ya la viste, acaban de estrenar un documental en Netflix, no estoy seguro si se llama Titan o Titán, que es el nombre de este submarino experimental que muy lamentablemente tuvo... tiene otro nombre, se llama algo así como Implosión, una cosa por el estilo, ¿no? Pero sí, okay. Que cuenta toda la historia de ¿cómo se llama la empresa Gate? Ocean's Gate. Ocean's Gate. Sí, ¿no? Sí. Sí, lo acabo de ver. Y espectacular. Muy bien narrado, pues. Exactamente. No es un fraude ni es un scam, pero sí terminó en un terrible accidente donde 5 personas perdieron la vida de una manera muy trágica. Y lo que sí es muy similar a estos casos es que el fundador estaba empecinado en hacer algo que todos los indicadores le decían que no era correcto, ¿no? Que iba a terminar en un accidente, y lamentablemente así sucedió. Entonces, a mí me gusta recomendar este tipo de contenidos porque al menos yo siempre trato de aprender, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero bueno, uno si lee estas cosas, pues por lo menos se te pueden ocurrir preguntas o ponerle atención a cosas que tal vez no estuvieran ocurrido antes cuando a ti te toca tomar una decisión o ser partícipe de algo, o peor si vas a invertir tu dinero, etcétera, pues para minimizar el riesgo de que te vayan a sorprender, ¿no? Como dicen por ahí, si es demasiado bueno para ser cierto, es probable que no sea cierto. Es probable que no sea cierto. Oye, me encanta la referencia de esta mujer. Recuérdame una vez más su nombre, la chica del... se llama Elizabeth Holmes. La de Teranos. Sí. La de Teranos. Es que además salió de nuevo su nombre en las noticias en una nota con mucho humor que la gente estuvo ahí retomando, porque resulta que su novio, que estuvo involucrado en el caso, aunque él está en libertad, publicó el otro día una cosa bizarrísima, que es que estaba haciendo una ronda de inversión para levantar una empresa que tenía que ver con lo mismito, con pedirle sangre a los usuarios para tomar para hacer estudios o sea, básicamente la misma premisa que Teranos. Entonces, pues obviamente la gente lo tomó a chunga, y se empezaron a hacer chistes, la verdad, algunos muy simpáticos. Se empezó a especular si no fuera realmente que ella y su novio y ella son en realidad unos vampiros, ¿no? Decían porque era increíble que ella lo hubiera publicado así desde la cárcel, le haya hablado a su novio para decirle, tengo otra gran idea respecto a la sangre. Entonces, bueno, hay gente que efectivamente, tú dijiste hace rato, no experimenta en cabeza ajena, hay gente que no experimenta ni en la propia. Pero bueno, pues ahí está el tema entonces de Builder AI, y pues sí, demasiado bueno para ser cierto, y pues un fin muy, muy, muy catastrófico que efectivamente remite a Enron y a esos grandes escándalos. Oye, ¿sí? Acabo de checar el nombre del documental en Netflix. En español se llama Titán, la tragedia de Ocean Gate, ¿no? Así estoy totalmente loco. Encontrar. Ok. Sí, Titán, que era el nombre del sumergible. Era el nombre del sumergible, correcto.
Sí, bien interesante. Digo, sin spoilearle nada a nadie para que sí, efectivamente lo vean, pero lo que se van a encontrar ahí, pues es como dice Bernie, un tema que más que un crimen, pues remite a una, bueno, no sé cómo llamarlo, pero era una gran negligencia. Negligencia. ¿No? O sea, el tipo no quiso escuchar lo que le dijeron los expertos, tuvieron una enorme cantidad de viajes fallidos, parecía que estaba muy claro que no iban a resistir la presión a esas profundidades, y sin embargo el tipo dijo sí se puede, y pues no se pudo. Bueno, en fin, vamos entonces con lo que sigue, Bernie. Vamos. Amigos de Tecnófagos, seguimos haciendo nuestro recorrido. Hay muchísimo que ver aquí en el Electronics Home México, solamente haciendo una pequeña parada y para que se entienda un poquito la experiencia. Pues mira, aquí están nuestros amigos de Hohem que hacen este tema de estabilizadores. Incluso ahí nos pueden ver en la pantalla, que los que nos están viendo pues pueden verse en partida doble. Siguiendo por acá, hay como de todo. Digo, podemos ver incluso, a ver, si nos hacemos un poquito acá, podemos ver a Sennheiser, que pues es una marca con muchísima tradición, en particular pues todos los temas de audio, micrófonos muy especializados. Nuestros amigos que hacen edición de audio pues saben que es un nombre que se respeta muchísimo en el tema de la fidelidad de audio. Aquí puso también su stand, y insisto, encontramos como de todo. Vaya, como pueden ver, estoy apenas desplazándome y de un tema de audio damos un pasito y estamos aquí en UFESA, que desarrolla cosas pues más enfocados al hogar, y hasta ofrecen cafecito, cosa que se agradece mucho aquí. Muchas gracias a los amigos de UFESA que pusieron cafecito. Vamos a ir aquí a que nos ventilen un poco. Aquí está una marca llamada Jika, que son aplicaciones eléctricas, incluyendo, como pueden ver, pues este tema de aires acondicionados y ventiladores. Y llegamos a la que mencionamos hace rato, la histórica RCA, la RCA, que, bueno, pues como pueden ver, está disponible en México y en toda América. Y pues RCA es una marca que se ha diversificado muchísimo. Incursionaron en el tema de los discos. Ahora tienen, bueno, pues desde estas bicis eléctricas, pasando por todo tipo de aplicaciones para el hogar. Por eso ocupan ahora muchísimo espacio aquí en Electronics Home México. Allá atrás se puede ver que tienen incluso pues licuadoras, todas las cosas para el hogar. Obviamente, insisto, una marca de muchísima tradición. Ahí tienen esto que son lavadoras, ¿verdad? Sí, o sea, RCA desarrolla absolutamente de todo, y pues a los que nos apasiona la tecnología como nosotros aquí en Tecnófagos, pues obviamente es una marca que siempre tenemos muy presente. Seguimos aquí en Electronics Home México y bueno, vamos a seguir platicando de qué más nos encontramos por acá. Bueno, pues ya escucharon, está poniéndose muy interesante todo lo que está pasando en el Electronics Home México. Como ya les dijimos, son 3 días, así que pues martes, miércoles y jueves pueden aparecerse por allá. Ahí andaremos, no dejen de hacerlo porque de verdad que hay muy buen contenido, muy buenos speakers, muy buenas marcas, mucho de qué enterarse. Y hablando de enterarse, pues vamos a seguir con lo que teníamos aquí, mi querido Bernie. Lo que sigue es producir, empacar y a entregar. A ver, el contexto de esto es que me encanta que cada vez estamos viendo más cómo se está automatizando las industrias, las líneas de producción. Ya hemos hablado aquí de las dark factories, estas que por definición no requieren luz eléctrica porque están totalmente pobladas por robots. Luz eléctrica para iluminar, quiero decir. Y bueno, pues ahora estamos viendo otro momento, no sé si llamarlo otra iteración de esto, porque Amazon está desarrollando un software para robots humanoides que podrían realizar el papel de repartidores y que salgan de las furgonetas típicas de las camionetas de Amazon. A ver, incluso se dice que la compañía está construyendo un parque humanoide en algún lugar de Estados Unidos para probar estos robots, con todo muy claramente enfocado a reemplazar a los repartidores. Y es que pues, al desarrollar este software impulsaría a los robots, pero utilizará hardware desarrollado por otras empresas. Eso también es muy interesante. Esto, a ver,
también hemos visto ya que hay una carrera de obstáculos interior que se utiliza para las pruebas en una oficina de Amazon en San Francisco, que tiene aproximadamente el tamaño de una cafetería. Y bueno, Amazon espera que los robots puedan viajar en las furgonetas Rivian de Amazon y hacer entregas desde ellas. Entonces, incluso con un conductor humano al volante, un robot podría en teoría pues, acelerar los tiempos de entrega yendo a una dirección mientras el empleado humano entrega en otra. Amazon también está interesada en los vehículos autónomos a través de su unidad Zoox. Y bueno, una vez que Amazon haya probado los robots en los parques humanoides, planea realizar excursiones con ellos en el mundo real para intentar entregar paquetes a domicilio. Este hardware para robots humanoides es capaz de realizar esta tarea, está disponible y el campo se está desarrollando ya rápidamente. El reto está en lograr un rendimiento fiable fuera de entornos muy limitados, como este llamado parque humanoide. Bien interesante. A ver, pues digo, de alguna forma ya hemos visto robots entregando de parte de Amazon. Me estoy refiriendo obviamente a sus drones. Que pues al final no es otra cosa más que un robot que hace un delivery, ¿no? Ahora estamos hablando de un robot que utilizaría las famosas camionetas, insisto, para llegar a tu casa, hacer tu entrega y subirse, y pues evidentemente en tiempos mucho más cortos que los que hace un humano, sin necesidad de cortar la chamba cada X número de horas para irse a comer, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que ya sabemos que tiene un robot. Y también, obviamente, yo sé que todos los que están escuchando esto estarán pensando pues también en las implicaciones de el desplazamiento del trabajo humano. Entonces, todo eso viene ahí a la mesa con este tema, y pues resulta interesante. Yo insisto, cuando leía esta nota pensaba en cómo estamos ya hablando de automatización y robotización en prácticamente todos los puntos de la cadena de valor, en particular en industrias como el retail, y en particular, pues muy en particular en industrias como Amazon, que pues bien lo hemos dicho, pues siempre han sido punta de lanza con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Fíjate que es un gran tema para reflexionar, porque por un lado, pues parece que vamos en esta dirección inevitable, donde algunas empresas en algunos mercados, en algunos casos de uso de estos negocios, pues al menos financieramente o económicamente se va a ser el primer motivador. Va a hacer sentido que sean reemplazadas las personas por estas máquinas, ¿no? En esta nota hice un poquito más de investigación y todavía no está claro cuánto van a costar estos humanoides, ¿no? Pero, por ejemplo, Optimus de Tesla, dicho por el propio Elon Musk, dice que cuando la tecnología esté madura y se empiecen a vender ya y se fabriquen a escala, pues podrían costar entre $20,000 y $30,000, ¿no? En el caso de esta prueba que supuestamente está haciendo la empresa Amazon, porque no lo ha reconocido, al menos no oficialmente, pues estamos hablando de una compañía china, y no sé si la otra es americana. Una es la de Agility Robotics. Y la otra, la del Figure One, si no me equivoco. Pero ahí mencionan dos, y una de ellas, me parece que la china, podría llegar a costar hasta $16,000 el robot humanoide, ¿no? Entonces, digo, si lo ponemos a lo que gana, olvídate tú en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos yo creo que los números te dan, con un turno, una persona en un año, se paga el robot solo, ¿no? Exacto. Nada más, uno a uno. Tal vez si te vas a otros mercados como por ejemplo Latinoamérica, donde los salarios son un poco más bajos, pues a lo mejor tardes 2 o 3 años en reemplazar el costo de un humano en un turno contra el robot en un turno, ¿no? El problema es que el robot puede trabajar 3 turnos, ¿no? A lo mejor con unos cuantos minutos, 40, 50 minutos que le des en cada turno para recargar la batería es más que suficiente, y podría estar trabajando 7 horas y media seguidas, ¿no? Y el problema que me quedé reflexionando, porque aquí lo que acabas de explicar tú tiene 2 variantes desde mi punto de vista, ¿no? Uno es que técnicamente ya vimos que la tecnología está lista para los vehículos autónomos, ¿no? Y entonces un escenario de vehículos autónomos pues va a ser una gran disrupción en la industria, porque van a romperse muchas cosas, o ya no se van a necesitar muchas cosas, ¿no? De entrada, menos vehículos, porque uno de los grandes problemas es el tiempo que no lo estás utilizando, o repostar gasolina, o recargarlo, etcétera.
aquí, al ser manejados por máquinas, todo eso se vuelve muy eficiente, ¿no? Y luego en el tema del repartidor, la persona que se baja, digamos, de la camioneta, de la moto y te entrega los paquetes, pues también puede haber unas eficiencias y a lo mejor aquí voy a pecar de un sesgo de mi experiencia personal. Voy a citar algunos ejemplos y no sé si a ti te han pasado o nuestros amigos quieran comentarlos ahí en el grupo de Telegram. Pero, por ejemplo, yo por lo general compro el súper por internet, ¿no? Lo hago en un supermercado con una aplicación. Y me ha sucedido varias veces, no 2 o 3, sino varias, que, por ejemplo, compras una caja de 12 latas de refrescos y trae 11, ¿no? O compras un paquete de 6 galletas, o sea, una caja que adentro trae 6 paquetitos, y cuando la abres en tu casa trae 5, ¿no? Entonces quiere decir que un humano, como decimos aquí en México, le dio una pellizcada a los productos y le dio baje, ¿no? Sí. También con la propia Amazon, las pocas veces que he tenido que devolver un producto es porque el repartidor lo lanzó en la entrada de mi casa, no como para aventar el paquete ahí porque yo no estaba, sino parece que le quería dar a la pared y vengarse de su jefe con todas sus ganas, ¿no? Porque ya sé, quería jugar frontón con tu... Sí. En una ocasión era un artículo de cristal y pues lo hizo añicos, ¿no? La caja se veía completamente abollada, o sea, o la aplastó desde el transporte o cuando la lanzó la aventó con todas sus ganas contra la pared, ¿no? Y en otra ocasión un libro igual. Una cosa es que te lo avienten ahí en la entrada de tu casa. Y otra cosa es que lo lance como si estuviera en la Serie Mundial lanzando la pelota de béisbol contra el bateador, ¿no? Como intentando deshacerse de una bomba, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y podríamos hablar de un montón de ejemplos donde el factor humano, pues sí tiene una implicación importante en el servicio, ¿no? Por ejemplo, un chofer, pues si trae sueño, o si está preocupado, o si no ha comido, o si trae sus copitas, o si es un poco irresponsable y quiere ver cuánto levanta la camioneta, o si aguanta unas buenas curvas ahorita que está lloviendo, pues eso va a acabar en algo malo, ¿no? Y en cambio, cuando pones una máquina, que yo entiendo que por supuesto es un gran problema social en los países, si esto agarra escala, porque pues efectivamente mucha gente puede perder sus empleos, pero lamentablemente se va a dar la tormenta perfecta, ¿no? Porque el principal motivador, que es la economía, es muy factible que estas máquinas sean más eficientes en costos, ¿no? Y luego cuando te metas a estos aspectos que ya son más sutiles y que tienen que ver con el servicio y la percepción del cliente, pues de repente puede ser que acabe de dar el giro completo, ¿no? Porque vas a decir, oye, pues un repartidor con un algoritmo mecánico, pues nunca va a hacer una de estas cosas, ¿no? Siempre va a regirse por las mejores condiciones y lo va a tratar de poner en el lugar con el cuidado y va a acomodar los paquetes y nunca va a ir a exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Muchos factores que en una de esas va a ser la misma sociedad la que va a acelerar que este cambio se dé, ¿no? Sí. Y pues ahí el mundo va a cambiar, ¿no? Los humanos, por un sentido de sobrevivencia, tendemos siempre a pensar en el escenario más negativo, porque queremos salvaguardar la integridad y por supuesto que nos enfocamos mucho en eso, pero también tiene sus otras ventajas, ¿no? Me parece que la siguiente nota también va a tener un poco este tema que toca el tema de la seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Y a ver, justo, hablemos en la siguiente nota, pero dando un poco también de intro a ella y hablando de AI, porque bueno, obviamente no podemos tener un episodio de Tecnófagos sin dar una repasada de los chismes cachetones que han pasado alrededor del mundo de la inteligencia artificial. Justo tenía guardado en algún recoveco de mi cerebro el consultar contigo y platicar contigo el tema que despertó y levantó muchas cejas, que fue esta compra que hizo Meta de 14.3 billones de dólares, una la nota, por comprar Scale AI. Que bueno, a ver, pues visto desde afuera y sobre todo para el ojo no entrenado, pues parece simplemente
negociotes haciendo negociotes y una empresa, tampoco tiene nada de raro que Meta compre una empresa de AI. Lo interesante para mí y lo que quisiera que me ayudaras a entender y a todos los que nos escuchan es por qué compró específicamente a Scale AI y cuál es el approach que tiene Scale AI. Por ahí nos compartieron un artículo bien interesante, me parece que era es de un medio que se llama Medium, justamente, en el que analizaban que, bueno, el autor decía, ¿qué pasa si hemos estado entendiendo completamente mal la inteligencia artificial hasta ahora? Y Meta le está apostando a que así sea. A lo que se refiere, y sin quererme poner muy técnico, entre otras cosas, porque pues no le entiendo tanto como para ponerme muy técnico, pero lo que explican en este artículo, Bernie, es que la apuesta de Meta es que los modelos y el modelo de razonamiento en particular de la inteligencia artificial no van a ser los GPTs y los modelos de generativos como los hemos entendido hasta ahora, porque consumen demasiada energía y demasiados recursos y son demasiado sofisticados como para en verdad entender el pensamiento humano. El ejemplo que ponen aquí me pareció muy simple y por lo tanto muy entendible. Decían, los humanos no pensamos como piensa un GPT. Un GPT le dices un árbol y entonces pues, el GPT tiene que buscar en su base de datos, en los datos en los que fue entrenado, un tipo específico de árbol con su nombre científico y las 200,000 hojas todas detalladas perfectamente. Un humano no, un humano le dices un árbol y pensamos en algo que más bien se parece a un dibujo que haría un niño de 5 años. No necesitas pensar en 200,000 hojas. Entonces, lo que aparentemente están apostándole aquí en el lado de Meta es justo a modelos que hacen un razonamiento más simple y que eso se vuelva como el backbone de la nueva AI generativa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Scale en estos años que existieron. Muy interesante que el fundador y CEO Alexander Wang le dijeron, no, ya no vas a ser el CEO de Scale. Scale se integra aquí a la operación y tú vas a ser ahora el líder de superinteligencia del laboratorio de superinteligencia de Meta, justo pensando en eso. Me pareció muy, muy, muy interesante tratar de entender esto y esta apuesta que está haciendo Meta por decir, bueno, es que no está todo dicho en lo que se refiere a cómo va a estar estructurada la inteligencia artificial y menos pensando en que hoy nos estamos moviendo hacia los agentes y que lo que hoy llamamos modelos de razonamiento, pues probablemente ya no vayan a ser referidos como tal, sino que tengamos cosas más sofisticadas y por lo tanto tengamos que replantearnos hasta cómo está estructurado esto, ¿no? No sé si esto te resuena, Bernie, o si dije mucha salvajada. No, digo, puede tener sentido. Es un approach, es algo que pudiera estar pasando y esa puede ser la decisión de cómo le está haciendo Meta. Yo lo comparto y simplemente para no ser repetitivo, yo le agregaría tal vez una perspectiva un poco distinta, ¿no? ¿Sí? Digo, no le he reflexionado mucho y también mientras te escuchaba y yo también leí el mismo artículo que nos compartieron. ¿Sí? Estaba yo pensando en cuáles son las diferencias de Meta contra las demás empresas, ¿no? Sí. Y digo, es algo que lo estoy pensando en este momento, así es de que tómalo con un grano de sal, como dicen los americanos. Meta no es igual que OpenAI o que Anthropic o que la misma Google o incluso Microsoft o AWS que para empezar ya tenían un camino largo andado. Sí. Y se montaron a esta, digamos, nueva ola de inteligencia artificial generativa. Eso es bien importante, ¿no? Porque la inteligencia artificial, digamos, esta segunda ola después de toda la época esa que le llaman el invierno de la inteligencia artificial, vamos a poner que más o menos es como de 2010 a la fecha, ¿no? Entonces, digamos que entre 2010 y 2022, lo que sucedió es que muy poquitas empresas estaban desarrollando tecnología que podían aplicar, ¿no? Casos tremendamente evidentes y puntuales, pues el buscador de Google. El motor de sugerencias de Netflix, el motor de sugerencias de Amazon, y podríamos citar muchísimo, ¿no? La misma Facebook, etcétera, ¿no? Y entonces cuando aparece OpenAI, que sin lugar a duda es como el hito en la historia de la inteligencia artificial y de la industria de la tecnología, porque
es la primera compañía que se atreve a abrir un modelo a todo el mundo con el cual puedes jugar con esta nueva cosa que se llama inteligencia artificial generativa. No digo, tenía algunos años, pero para fines prácticos que lo conociéramos todos y que fuera mainstream, vamos a tomar el punto de partida de 30 de noviembre del 2022, ¿no? Entonces, sí, creo yo que Meta tal vez llega un poco tarde o no se puede montar con esos modelos como lo podría haber hecho Google, Microsoft, etcétera. Y entonces decide apostar por esta bandera de open source, ¿no? Y empieza a entrenar sus modelos y a abrirlos. Ahora, cuando ya pasaron casi 3 años de ese momento, pues tal vez Meta está viendo que le está costando trabajo capitalizarlo, ¿no? Porque pues aquí los grandes ganadores, digo, el número 1 es Nvidia, la compañía que más está llevándose todo el dinero. Pero luego hay otros que también están haciendo mucho dinero, ¿no? Digo, una cosa es que le metan una inversión monstruosa a OpenAI, pero por el otro lado, pues también está facturando miles de millones de dólares, ¿no? Que no es nada despreciable y las proyecciones apuntan a que, igual que muchos startups, va a llegar a un punto donde se va a volver rentable, ¿no? La misma Anthropic también tiene buenos ingresos. El modelo de Grok también pegado ahí con X y la fusión de las empresas. Y no se diga Microsoft con su nube y sus productos, no se diga Google con toda la gama de servicios y productos que tiene, y AWS, que también es otro jugador muy importante, ¿no? Entonces, la perspectiva que yo veo es que tal vez Meta se siente un poco fuera de esa jugada, un poco fuera de foco. Y entonces comprar esta compañía le puede acelerar meterse a ese juego, ¿no? ¿Por qué? Porque Scale es una compañía que maneja datos, que está viendo cómo aplicarlo, cómo venderlo a las empresas. Y entonces tal vez podría capitalizar de una manera, pues tal vez más rápida y con menos riesgo que estando jugando solo con un modelo abierto, ¿no? En el caso de las redes sociales, porque estaba el modelo de la publicidad, le funcionó extraordinariamente bien a Mark Zuckerberg haberle apostado a un modelo gratuito, ¿no? Digamos, las herramientas de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger, son herramientas gratuitas sin costo para el consumidor. Pero las empresas que quieren vender publicidad y la necesitan por el enorme atractivo que tiene ese tamaño de audiencia, pues tiene un costo alto y esta compañía pues ha hecho muchísimo dinero de esa manera, ¿no? Tal vez intentó hacer la misma apuesta con el modelo de inteligencia artificial y tal vez ya le está alcanzando el destino donde no tiene tanta claridad de cómo capitalizarlo. Así es. Tal vez más que este cuestionamiento de si la tecnología funciona o no. Y para terminar mi comentario, me voy a apoyar también de un anuncio muy importante que por ahí lo comentaron también en el grupo. Me parece que lo dijimos tú y yo el episodio pasado, que alguien de Apple publica un documento diciendo que los modelos de Deep Research no son tan inteligentes. Les recomiendo mucho que vean el video de Carlos Santana, el influencer que se llama .csv, como los archivos estos de texto, que es un español que explica de una manera extraordinaria todas estas cuestiones de inteligencia artificial, y le dedicó 30 minutos a analizar y disectar el documento de Apple, ¿no? Y no se los spoileo, pero la conclusión, número 1, es que es un análisis demasiado simple, ¿no? Le faltó rigor al análisis. Hicieron unas pruebas con unos juegos de estos matemáticos, de destreza matemática. Y entonces, claro, la tecnología de la inteligencia artificial generativa es muy, muy nueva y está en evolución. El que no entienda eso, pues se va a frustrar fuertísimo, ¿no? Porque yo sobre todo cuando empezábamos a hablar de estos temas, tú recordarás hace 2 años, había gente que se aventuraba a decir, no hombre, esto va a ser una película, ¿no? Yo le voy a decir, a ver, hazme una película como Star Wars o escríbeme un libro como Harry Potter y me lo va a escribir, ¿no? 400 páginas y lo voy a subir a Amazon.
Corte A, tenemos a Disney demandando a Midjourney porque ya les dijeron que no está padre que estén utilizando sus propiedades intelectuales registradas para entrenar a sus modelos. Así que si ustedes hoy en día ya le piden a alguna de esas plataformas que use a Darth Vader o a Spider-Man, les va a decir que no lo puede usar porque está restringido. Pero además, bueno, se fueron más para atrás, se fueron así de, oye, pues es que tú lo usaste para entrenar a tu modelo. Pero bueno, eso era nota al margen nada más, para decir que poco se parece la realidad a lo que visualizamos ¿no? Generalmente. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Vamos a un ejemplo menos complejo que hacer una película. Vámonos a algo o a escribir un libro, ¿no? Que también es muy complejo. Vamos a hablar de un simple mortal como tú y como yo, que nuestro jefe nos diga que hagamos una presentación de algo de la chamba y se nos ocurre meternos a una herramienta de estas. Si tú y yo creyéramos que poniendo un buen prompt y dándole enter van a salir 25 slides para irnos a parar en una junta con un cliente y que la presentación esté completa y sea todo un éxito, pues estamos tremendamente equivocados porque así no funciona, ¿no? Son herramientas que son una gran ayuda, te pueden ayudar a traer ciertos elementos, a darte estructura, te pueden generar ideas, puedes tomar algunos elementos, pero no te escapas de hacer tú la presentación, ¿no? Y conforme incrementes la complejidad del ejemplo, esto no lo digo yo, hay miles y miles de personas que ya lo intentaron y se frustraron porque dicen, a ver, es imposible que te genere un libro, bueno, un buen libro con un prompt, ¿no? Así no funciona. Para empezar, si quieres escribir un buen libro, primero tendrías que tener una buena idea, ¿no? Tendrías que buscar un tema original y por qué lo vas a escribir y qué es lo que vas a aportar y dónde va a estar el valor y llegar a esa conclusión es bien difícil, ¿no? Te digo, tú trabajas por cierto, perdón, pero es que justo acabo de ver hace poquito un extracto de una entrevista que no he visto completa, bueno, de un podcast, pero me encantó. Rick Rubin, el famoso productor de discos que ha revolucionado la música más de una vez, así con sus barbotas y toda la cosa. Muchos lo conocieron con el especial que hizo con Paul McCartney, pero ha producido discos desde los Beastie Boys y medio humanidad. Bueno, ese Rick Rubin, que tiene un libro de creatividad también muy bueno, por cierto, o sea, sabe de lo que está hablando, dijo algo que me pareció espectacular y tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Dijo, la inteligencia artificial lo que no puede hacer es, al menos todavía, es lo imposible. Y puede hacer muy bien lo que es posible, pero los grandes breakthroughs y las grandes revoluciones y las grandes ideas que han cambiado la humanidad y los grandes discos y los grandes de proyectos artísticos y científicos han sido los que han intentado hacer algo que no era posible. Y bueno, si tú le pides a un AI que te haga un libro, por eso me acordé por lo que decías ahorita, pues te va a hacer un libro bastante mediocre porque va a tomar lo que ya ha funcionado, lo que ya ha existido y no se va a salir, no va a escribir, él usa la expresión, no va a escribir afuera de los márgenes, ¿no? Y en cambio, lo que tú quieres es alguien que sí se anime a escribir fuera de los márgenes y que te diga, es que es imposible escribir sobre esto. Bueno, a ver, vamos, ¿qué pasa si lo intentamos así asado y después resulta que sí era posible cuando se hace desde una perspectiva con una inventiva y una ingenuidad y una creatividad y de un proceso científico también? No estoy hablando nada más de la parte, digamos, más humanística, muy, muy particular de los humanos. Me gustó mucho ese ejemplo. Sí, yo no sé si vi la misma entrevista a la que haces tu referencia, pero un día de estar ahí sonceando, viendo redes sociales, me encontré una cita de Rick Rubin y me llamó mucho la atención porque yo tenía poquito que había descubierto este tema que ahora ya está siendo muy popular, que se llama Vibe Code o Vibe Coding. Que lo acuñó André Carpetti, ¿se llama? Carpetti. Bueno, uno de los fundadores de OpenAI y que luego trabajó en Tesla y una persona que ha aportado mucho a la inteligencia artificial generativa. André Carpetti creo que se apellida. Y este concepto de vibe coding no es otra cosa que cuando logras con lenguaje natural generar código de computación, ¿no? El clásico ejemplo de oye, pues hazme el juego de la viborita o hazme un juego de Tetris y el algoritmo te genera el código y lo ejecuta y pues ahí tienes tu aplicación, ¿no? Pero me llamó la atención porque, y les recomiendo mucho que se metan a verlo, te va a encantar cuando lo veas. La página se llama thewayofcode.com. thewayofcode.com. Y lo creó Rick Rubin y es como un libro, entiendo que lo hicieron entre varios,
Y es un pensamiento con lo que acabas de describir, algo que en este momento solo puede hacer un ser humano, Sí. algo muy creativo. Y luego le pusieron una representación para la inteligencia ya. artificial. Sí, sí. ¿Cómo lo, pues, lo plasmaría, ¿no? A veces la palabra. Es decir, Sí. con código, cómo ese pensamiento que pusieron algunas personas, un pensamiento muy profundo, cómo lo representaría en código de computación y lo ejecuta, ¿no? Y entonces Correcto. vienen ahí, no sé, 30, 40 páginas con estos pensamientos y vas a ver que ahí aparece el código. Si quieres participar en este experimento, pues puedes aportar al código o haciéndole modificaciones a los pensamientos. Y está súper interesante con toda esta nueva corriente del vibe coding, que ya no sé por qué estamos hablando de esto, pero ya nos desviamos no sé cuántos kilómetros. Pero Sí. Efectivamente, ¿no? Estábamos hablando de lo de Meta, de por qué había comprado esta compañía. Y que por cierto, digo que bueno que nos regresas un poquito al tema, Sí. Porque justo, digo, ya lo estoy viendo y está espectacular, lo ponemos en el grupo de Telegram, pero sí, The Way of Code, efectivamente por el locazo genial de Rick Rubin y inspirado ahí en filosofías orientales. Lo último que quería comentar al respecto, Bernie, es que decirle a la gente que, bueno, dije yo que no me quería poner muy técnico, si ustedes sí se quieren poner técnicos y entenderlo un poquito más, que vale mucho la pena rascarle a esto, esta nueva perspectiva que está utilizando Meta y a la que le está apostando y lo que nos está explicando Bernie, se ha dado por llamarla JEPA o JIPA, las iniciales son JEPA y significan Joint Embedding Predictive Architecture, y es una propuesta de enfoque no generativo para la inteligencia artificial y bueno, como decíamos, a diferencia de los LLMs tipo ChatGPT que predicen generando, los JEPA no generan outputs visibles para hacer predicciones y hacen predicciones internas de una forma bastante abstracta, que es justo lo que, como decía yo, pues tratan de emular el pensamiento humano, que no necesariamente pensamos en función de palabras ni de descripciones muy estrictas, y sí más en forma visual y pues bueno, en forma de metáforas, se hubiera dicho ahí Nietzsche, ¿no? Entonces, pues ahí está la cosa, y todo esto lo decíamos solamente como en la introducción a nuestra última nota del día de hoy, que se llama Regresaría. Siempre queda un espacio para el postre. Oye, Bernie, pero bueno, yo dije en el intro de este programa que, como sabes perfectamente y saben las personas que nos hacen favor de escucharnos semana a semana, pues hemos estado muy involucrados con el Electronics Home México, y bueno, pues esto estaba ocurriendo as we speak y hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Esto está ocurriendo del 17 al 19 de junio, de 11 a 7 p.m. en el Centro Banamex Ciudad de México. Y pues yo tuve oportunidad de estar ahí, he estado haciendo entrevistas, conociendo gente, hemos tenido chance de aspectear lo que ha estado ocurriendo, a las marcas que están ahí. Entonces vamos a tener un poquito del contenido que hemos generado de esto, y les recuerdo que todavía tienen chance de ir al Electronics Home México. Vamos a ver un poco y de escuchar un poco del contenido que hemos generado a partir de esta muy interesante expo, mi querido Bernie. Vamos. Estamos ahora en el stand de Misari Enterprises, conociendo un poco de estos vehículos eléctricos bien interesantes. Estamos aquí con nuestro amigo Alberto Soto. Alberto, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos un poquito de Misari y qué hace aquí en Electronics Home México. Ok, Misari es una empresa que está situada en Los Ángeles, California. También tiene entidad en la Ciudad de México. Sus almacenes y todo está allá en Estados Unidos. Y están enfocados a la fabricación, comercialización de productos eléctricos, scooters, bicicletas, go-karts y también audio de la marca Sharp y Memorex. Tienen esas dos categorías. Pero últimamente se han enfocado más en lo que es movilidad eléctrica, ya que al menos en Estados Unidos es un boom. ¿Sí? En México empieza a levantar poco a poco más. ¿Sí? Y la diferencia que tiene Misari es que tienen licencias en las marcas que ellos tienen, como es Memorex, sí, como lo es viendo. Red Bull. Aquí está una y scooter Red Bull, que es la marca del
go-kart. Para viajar en el tiempo, mira, está buenísimo. Así pues básicamente está aprovechando la película. Está padrísimo. Oye, ¿y usan baterías eléctricas? ¿Es similar a la tecnología que usas para cargar un auto eléctrico? Sí. ¿O qué tipo de baterías? Sí, es la misma tecnología. Obviamente la batería es más pequeña. Son baterías que duran en los scooters, por ejemplo, hasta 40-45 kilómetros. Ah, muy bien. Depende del peso y el uso que se le dé en la velocidad. Ok. Se cargan en 4 horas más o menos. Y son bastante cómodas para la ciudad, en colonias donde no hay mucha subida, ¿no? Subida es un poco más complicado, sobre todo el scooter. Las bicicletas sí tienen mayor potencia. Perfecto. Tienen motores, los scooters de 350 hasta 500 watts, pero ya las bicicletas llegan a tener hasta 1000 watts, 1200 watts y ya son, así que para uso más rudo, de alguna manera, más duración de la batería. Y poder cargar más también, porque podrían cargar hasta 2 personas. Entendido. Oye, Alberto, ¿y dónde encontramos más información de Misari? Bueno, tiene la página de misari.com. Sí. Ahí pueden ver el perfil de la empresa. Sí. Y los productos que ellos manejan. ¿Y esto se vende en México? Sí, se venden en distintas cadenas comerciales, en .com, en Costco, en Sam's. Básicamente en esos 2 por ahora. Perfecto. Oye, yo ya necesito ir a una plática que va a ocurrir por acá. ¿Te importa si me tomo prestada una Adelante, de estas? por favor. Bueno, Adelante. perfecto. Oigan, amigos de Tecnófagos, pues aquí estamos en el stand de Misari. Mira, no me sé ni subir y ya me estoy matando. Así que si le hago algún daño, pues ahí le mandas la cuenta a Bernardo González. Es muy importante que te aprendas ese nombre. Y mientras tanto, pues seguimos aquí reportando. Voy a ver si no me doy en toda la mano. A ver, esto se prende por acá, ¿verdad? Ahí está encendido. Me parece, ya le encendí, a ver, y pues bueno, vamos a probar esta chuncha eléctrica, a ver. Bien, pues ahí estuvo algo del Electronics Home México del 17 al 19 de junio de 11 a 19 horas en el Centro Banamex. Todavía pueden asistir, obviamente, háganlo. Ahí están las mentes y marcas que están rediseñando sectores como la electrónica, la automatización, la energía inteligente, ciudades conectadas y manufactura avanzada. Así que bueno, pues esos 3 días de inspiración, ¿quién más se los puede dar? Insisto, pues ahí estamos dándonos nuestras vueltas, Bernie y su servidor. Y pues tendremos mucho más de ello, pero bueno, pues por ahí un poquito, un atisbo más, estaremos subiendo más a nuestras redes sociales, en fin, gracias a la gente de Electronics Home México que nos involucró con este evento. Y ahora sí, Bernie, pues después de quizá la intro más larga de la historia de Latinoamérica, platiquemos de nuestra última nota del día de hoy, que era este tema de regresaría, le pusieron a la nota, y es que Regresa es el nombre de la inteligencia artificial que podría ayudar a encontrar niños perdidos en México. Este sistema fue realizado por científicos de la UNAM y fue diseñado con base en rostros de la población mexicana. Eso es en realidad lo que la hace diferente. A ver, cifras aterradoras. Desde 2015, según cifras oficiales, han sido reportadas como desaparecidas más de 53,000 personas menores de edad. ¡Qué horror! Al menos 10,000 de ellas siguen sin ser encontradas. Entonces, esta IA lo que hace es pues proyectar cómo pudieran lucir esas personas, considerando los rasgos muy específicos de cómo crecemos, cómo envejecemos, cómo cambiamos los mexicanos. Entonces toma proyecciones muy realistas y considerando la edad, toma identificación de puntos óseos, modelado en 3D, todos los juguetes fancy que utiliza la IA para el reconocimiento facial y la proyección del envejecimiento y del cambio, y entrena su algoritmo con base en cientos de fotografías recolectadas con el consentimiento informado. Y entonces pues este proyecto de la UNAM en alianza con Huawei pues permite esta consolidación de una herramienta muy innovadora al servicio de la sociedad, y la gran
pues digamos, el gran avance ha sido que 75 personas han donado imágenes de su rostro en distintas etapas de la vida para alimentar el sistema. Y bueno, pues el equipo detrás de Regresa hace un llamado a la ciudadanía para sumarse como voluntarios y fortalecer el banco de imágenes. Un llamado al que sin duda nos sumamos con todo el ahínco. Si les interesa, pueden enviar un correo electrónico a proyecto-pfi @políticas.unam.mx para solicitar más información sobre este proyecto. Lo repito, proyecto-pfi @políticas.unam.mx. Sin duda hay que apoyar este tipo de iniciativas, Bernie. Sí, absolutamente. Fíjate que es un tema bien importante porque tiene algunas aristas muy complicadas, ¿no? Y yo siempre he puesto la analogía de Wikipedia. Si nos remontamos hace 30 años, cuando nace este concepto de ¿por qué no crear una enciclopedia que sea de uso público y que no solo cualquiera la pueda acceder, sino que cualquiera pueda contribuir a escribir artículos, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la idea, así como la acabo de decir, pues sonaba a algo tremendamente absurdo, ¿no? En ese momento, hacer un negocio o un servicio con esas características, pues solamente lo puede hacer una organización que tenga todo el control de quién escribe qué y supervalidarlo, porque estás hablando de publicar conocimiento, que imagínate lo que pasaría si estuviera incorrecto algún dato o pusieras una historia que no sucedió de esa manera, etcétera, ¿no? Y lo que pasó con el Internet es que ganó, obviamente, la gente que estaba haciendo las contribuciones correctas y las estaba validando, ¿no? Porque evidentemente, en el caso de Wikipedia y en muchos otros, claro que existe el vandalismo digital y hay gente que por miles de razones su objetivo es ir a borrar o alterar o ir a hacer injurias o lo que tú quieras acerca de cierta información, ¿no? Por muchas razones. Entonces, este tema que tiene que ver con ubicar personas desaparecidas, pues para que uses la tecnología, desafortunadamente tienes que tocar un tema muy sensible en la sociedad, que es obtener datos, ¿no? Tener rostros, tener información biométrica, pues para que el modelo pueda hacer proyecciones, sobre todo de niños que tienen mucho tiempo desaparecidos y que necesitas ver cómo es que ha cambiado su rostro cuando ahora son adolescentes o adultos. Correcto. O en general ubicar personas, ¿no? Ni siquiera, no creo que el caso de uso sea exclusivo para niños que pasaron mucho tiempo y ya cambiaron físicamente, ¿no? Entonces, aquí sí quisiera yo mencionar algunos datos duros que los obtuve de alguna de estas herramientas que ahora nos permiten hacer investigación. Y pues, por supuesto, a la cabeza de todo esto está China, ¿no? China tiene un número enorme de cámaras de seguridad desplegadas en prácticamente todas sus ciudades para la prevención de delitos, búsqueda de criminales, de prófugos y sobre todo para hacer una coordinación con la policía, con los bomberos, con los departamentos municipales para casos de inundaciones, el tráfico, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Pero en Latinoamérica también hay unos datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene instaladas más o menos unas 25,000 cámaras y ha podido capturar a más de 1,000 prófugos, cerca de 2,300 personas que los han tomado en video en flagrancia de los delitos, y más de 60 personas también localizadas que estaban extraviadas, ¿no? Y el caso de México me sorprendió mucho el dato. Hablan más o menos de unas 40,000 cámaras que tiene desplegadas el gobierno y se pretende llevar esto a unas 150,000 cámaras para el año 2030, ¿no? Entonces, creo que al igual que la analogía de Wikipedia o la que yo he citado muchas veces de la aplicación que usamos todos nosotros para movernos en el tráfico, pues tienes que estar dispuesto a ceder algo de tus datos, de tu ubicación, con tu GPS, tu número celular, etcétera, pues para que funcione el modelo, ¿no? Y aquí me parece que el beneficio hacia la sociedad, en el caso de identificar crímenes, ubicar delincuentes o recuperar personas que estén desaparecidas, saber por dónde se han estado moviendo, pues la tecnología puede ayudar tremendamente, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que esté metido ahí Latinoamérica, que tenga México esos programas donde piensa instalar todas estas cámaras. Y claro,
Por supuesto que tienen un riesgo si los hackean, si se utiliza para un fin que no es el establecido, etcétera. Pero como todo en la tecnología, ¿no? Creo yo o quiero confiar en que los beneficios y el aspecto positivo siempre va a terminar pesando más que los riesgos potenciales que pudiera tener la propia tecnología, ¿no? Sin duda, al menos eso es lo que elegimos creer, porque, bueno, pues hemos visto el poder transformador de la tecnología y sabemos que tiene esa capacidad y esa energía potencial. Entonces, pues sí, lo hemos visto ocurrir. Entonces, pues digo, este tipo de iniciativas, siempre lo digo, nos devuelven la fe en la humanidad. Particularmente y a nivel personal me da muchísimo gusto que esta sea una iniciativa mexicana que venga de la Universidad Nacional. Creo que tiene muchas cosas a su favor y pues digo, qué bueno y qué importante es que se esté atendiendo algo tan grave como el problema de los desaparecidos en México, ¿no? Entonces, pues pues ahí está. Bueno, Bernie, pues ahora nos extendimos bastante, pero pues es que teníamos mucho de qué platicar en este episodio. Había muchas notas que contar y obviamente pues el tema de que no nos sacan muy seguido, así que ahora tenemos mucho de qué platicar de esta visita del Electronics Home México. Yo quiero reiterar que si usted tiene un negocio B2B y quiere salir con muy buenas ideas de cómo puede conectar con buenos proveedores de tecnología y pues entrarle a esto que misteriosamente y genéricamente se llama la transformación digital, bueno, pues ahí es un muy buen punto de partida y nos dará mucho gusto verlo por allá. Bernie, pues se nos acabó el tiempo, insisto, por mucho. Yo quiero agradecer como siempre a la gente que hace posible esto, que es a Nayansin Romero en la redacción, a Mario Terrés en la edición y a Diana Álvarez, que ya apareció. Era como Carmen Sandiego, que andaba por ahí siempre en algún lugar diferente del mundo, pero ya anda por aquí. Entonces un saludo a Dianita con todo cariño, como siempre. Pobre Diana, le estás levantando falsos tremendos porque siempre está muy al pendiente del podcast y nos manda la escaleta y yo lo escucha y lo revisa y... Todo eso lo hace, pero desde lugares muy misteriosos y místicos. Bueno, tiene su isla privada y se vale que trabaje desde ahí. Gracias a la tecnología. Sí, o haciendo el camino de Santiago de Compostela, pero ahí está al pie del cañón. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, Bernie. Gracias a ti y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.